quisiera presentar a nuestro invitado del día de hoy, a Alejandro Espinosa Fuentes, narrador, poeta, editor, traductor, ensayista, profesor de literatura en la UNAM, y que hace pues unos días publicó un artículo, un ensayo muy interesante sobre la literatura de la onda, que bueno, pues 70 años con onda, La tumba, Agazapo, Pasto Verde, pues podríamos decir, tres columnas de lo que podríamos llamar la onda. Alejandro, gracias por estar aquí esta mañana. Hola, hola Ricardo, no, muchas gracias por invitarme a este programa matutino que bueno, es un horario poco hondero en el sentido en el que yo nunca estoy despierto a esta hora, pero bueno, estamos aquí intentando hablar de algo tan maravilloso como la onda y otras cosas por ahí. Sí, 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 la verdad es que es un horario poco hondero, pero por eso mismo agradecemos el esfuerzo de que estén los invitados en este momento. Y bueno, pues se publica este ensayo, 70 años con onda, La tumba, Agazapo y Pasto Verde, pero también al mismo tiempo es un momento importante, ¿no? Después de estas décadas de las publicaciones, de la muerte de José Agustín, de la muerte pues de prácticamente todos, ¿no? Los integrantes de esta llamada generación de la onda. Y creo que ahora comienza una lectura distinta acerca de ellos, ¿no? Y en primera instancia, pues bueno, pues lo fundacional es un poco charlar sobre este ensayo, ¿no? Que hace Margot Glantz, Onda y Escritura, que pues a pesar de los años sigue siendo todo un debate, ¿no? ¿Qué onda con Margot Glantz? ¿Qué leyó en ese momento como para catalogar a escritores que pues poco tenían que ver con la onda, como el mismo René Avilés Favila, ¿no? Que tú lo comentas en el ensayo, otros personajes que pues en realidad sí eran de la generación, pero como que no compartían mucho el espíritu ni el estilo literario de Parménides o en alguno de los libros de José Agustín? Claro, bueno, en esta época en la que ya los papers básicamente pasan desapercibidos o solo los leen algunos especialistas y que son cada vez más recónditos o un poco oscuros, estos papers me refiero a académicos de ensayos que se publican y pasan sin pena ni gloria, pues en esa época Margot Glantz le atinó al tema o le conjuntó lo que buscaba y pues fue un ensayo académico ligeramente, bien sustentado, bien leído de un fenómeno que estaba ocurriendo en el momento y, y causó revuelo, tanto por adición a la manera de bandera, como también por rechazo, ¿no? Como de yo no quiero pertenecer a eso, ¿no? Yo no quiero que me catalogues en eso, porque también hay algo muy en el espíritu del rock and roll, mucho más en el punk que vendría después, pero en el que no quieres que te encasillen, ¿no? No quieres que te digan, tú solamente puedes ser eso. Y el ensayo de Margot Glantz como que parecía reconocer en esta nueva juventud una efervescencia de escritura que se podían conjuntar por un estilo, pero luego eran autores muy jóvenes que estaban publicando precozmente en estas ediciones de Joaquín Mortis, en estas ediciones que pues, le echaron ojo a los jóvenes y pues luego crecieron y tuvieron trayectorias muy distintas o búsquedas narrativas completamente opuestas, ¿no? Sin embargo, creo que sí tienen una esencia que los vincula a estos personajes, sobre todo el llamado por Christopher Domínguez, este crítico un poco rejego a este movimiento, que es sobre Parménides García Saldaña como el inmolado freak, ¿no? Este personaje que vemos mucho en la literatura y que yo le tengo un aprecio muy, muy grande a esta figura, ¿no? Que es el que se lo tome en serio, o sea, el que sí va a escribir pero va a convertirse más que en poeta en un poema, ¿no? Va a ser de su vida un poema y Claro. pues lo va a llevar a las máximas consecuencias y generalmente van a ser consecuencias tristes y desgraciadas. Oye, a ver, vamos, ahora sí que vamos por partes, ¿no? Y las reacciones ante este ensayo fueron diversas. José Agustín, por ejemplo, escribe hasta un gran artículo que se llama La onda que nunca existió. ¿Te acordarás de este artículo?
en donde pues ante el vacío de la crítica, pues él se mete, ¿no? Y comienza a argumentar, a buscar sus propias raíces, a explicarle un poco a Margot Glantz, pues que es un poco simplista, entre comillas, la perspectiva que propone Margot. Y es muy interesante cómo José Agustín va construyendo una carrera desde muy joven, enfrentándose contra grandes instituciones, a grandes personajes. Y en términos sociológicos, creo que eso es un ejemplo muy ilustrativo de lo que es el campo literario, ¿no? El campo de poder, cómo se maneja el prestigio dentro de la literatura. Y creo que José Agustín, además de ser un gran escritor, es un elemento clave para entender esas lógicas, Alejandro. Claro, hay algo en la literatura mexicana, yo siempre lo he visto, que parece un embudo, ¿no? Como de que muchas personas quieren hacer arte o escribir, más específicamente, ya dependiendo del género, pero de pronto como que empezamos a ver que de acuerdo a ciertos estratos sociales o clases, solo entran algunos, ¿no? Y parece que José Agustín se metió a la fuerza, se metió a golpes ahí a ese entorno. Y bueno, muchas veces eso implica pues a veces reflexionar sobre tu propia obra, ¿no? Cosa que quizá en el siglo XIX o principios del XX con Joyce y Proust, pues hubiera sido un poco menospreciado, de Exacto. alguna manera mal visto, así como de que Proust saliera a decir por qué él no era como Joyce, o que Joyce saliera a decir que él, por qué él no era como Proust, como que eso se lo dejaban a las discusiones que se estaban haciendo acaloradas entre críticos, los primeros académicos y otros escritores, otros autores. Sin embargo, aquí como que había un vacío tan grande y también estos jóvenes tenían lecturas tan diferentes, principalmente porque pues hablaban otros idiomas, también llegaban libros que antes no llegaban, empezó a haber un flujo de comercio y pues con esto, pues ellos mismos se querían meter al debate, en algunos momentos con mayor acierto y otros con menor acierto, pero bueno, yo creo que, o bueno, me quedo con la idea de que el crítico a veces es el peor, el escritor a veces es el peor crítico de su obra y de su contexto, ¿no? Uno quiere que su obra signifique una cosa, pero no por eso va a significar eso. Tenemos el caso de Claro. Raymond Carver, este cuentista estadounidense magnífico que su editor Gordon Lish le trasquilaba, le entresacaba páginas y páginas a sus cuentos y pues se inventó un nuevo estilo minimalista que le interesaba a los lectores de su tiempo y Raymond Carver quizá no estaba de acuerdo porque él había escrito otros cuentos de una factura diferente, pero bueno, hay cartas en las que debate con Gordon Lish esto, pero en verdad pues ya se dejó de pelear con lo que buscan de su obra, ¿no? A veces buscan de tu obra algo que no es precisamente lo que tú quieres. Yo supongo que José Agustín quería ser un genial escritor y no estar encasillado solamente en el joven escritor que escribe de drogas y rock and roll. Pero bueno, probó él en particular que era un excelente narrador en tanto de juventud como de madurez, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Un segmento que me llamó mucho la atención de tu ensayo fue que subrayaste que, bueno, si bien la onda crea al personaje del joven, ¿no? Desde el escritor joven, escrito desde una perspectiva del escritor, no es algo nuevo, lo comentas. Sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿será que sí la onda crea esta cultura juvenil dentro de la literatura? Creo que podría ser una de sus virtudes, pero no sé qué pienses. Sí, yo creo que sí la atestigua, la patenta, la deja resaltada como ninguna otra expresión, yo creo que en ese momento, sobre todo por la riqueza del léxico y del lenguaje, lo que no quiere decir que ellos inventaran la juventud en México, ¿no? Bueno, ese era un Claro. fenómeno sociológico, histórico que estaba ocurriendo y que se dio en muchas partes del mundo, pero es interesante que en México le tocara a estos jóvenes que bueno, ¿no? En su momento estaban escribiendo lo más fresco del momento. Pensemos que es como si ahora estuvieran los generaciones Z, X, ya no sé cómo se llaman, pues escribiendo novelas con todos sus
términos, sobre todo ahora hay muchos términos en inglés para pues cosas de denuncias, que el gaslight, que el tal, no sé, muchísimos términos, pues los estaban incorporando rítmicamente en su prosa, porque no solamente era como un diccionario para decir así hablamos los chavos, no, sino que estaban incorporándolos y dándoles vida en novelas que luego se volverían, pues algunas inmemorables, algunas que perduran aún hoy en día. Y estos escritores, pues luego evolucionaron y es como que les ocurrió semejante a los músicos, sobre todo de bandas de rock, ¿no? Que hacen unos sencillos muy buenos, captan un momento de la sociedad, pasan 10 años, ya se vuelven treintones, cuarentones, hacen otra música y les dicen, no, toca el sencillo, no, toca Smell Like Teen Spirits, toca tal canción que es la que quiero, toca lo que quiero. Y pues los grupos dicen, no, pero yo quiero evolucionar como artista. Y creo que eso le ocurrió a estos escritores en particular, que los tenían encasillados así, y cuando se salían un poquito del registro, se iban a algo más académico, pues no era exactamente lo que buscaban en ellos, como también le pudo haber pasado a Gustavo Sáenz en algún momento de Claro, su narrativa. claro. Oye, el fenómeno de José Agustín como escritor, bueno, pues ya vimos ahí varias declaraciones, ¿no? Que se dice que es un fenómeno comercial, pues sí, ninguneado por el lenguaje, todo, pero no sé qué opines, pero creo que muchas generaciones, quizá hasta la tuya, ¿no? Sus primeras lecturas quizá se dieron a partir de José Agustín. Yo actualmente ya les pregunto a mis alumnos si ya no conocen a José Agustín, pero en la preparatoria era lo más común que iniciaras con La Onda más bien con La Tumba o con alguna otra obra de José Agustín. Creo que fue muy importante en los ritos de iniciación como lectores, José Agustín, no sé qué opinas. Claro, yo recuerdo mucho esta antología del cuento hispanoamericano que hizo Simon Exacto. Menton, que está publicada en el Fondo de Cultura y que pues a veces la dejaban de material de lectura en algunas preparatorias o a veces secundarias porque contenía cuentos, no sé, lo clásico de Rulfo, de Borges, de Cortázar, te hacían leer algunos cuentos de esos y de pronto ya llegando al final de la antología te encontrabas con un cuento rarísimo que se llamaba ¿Cuál es la onda? Y dentro de la misma antología de José Agustín. Y en ese cuento, ¿Cuál es la onda? Ya veías desde el título que tenía solamente una interrogativa al final y no al inicio, que estaba escrito como si estuviera partido en versos, que tenía un ritmo muy minucioso y que la lengua era completamente provocativa y sumamente ingeniosa, notabas una diferencia abismal con otros autores, pensando que era lo más innovador, experimental y fresco del momento. En México yo creo que sí lo era, tal vez en el mundo, en la novela francesa, en la novela inglesa, ya había habido experimentos semejantes que ellos estaban traduciendo, adoptando, apropiándoselos. Pero es impresionante cómo impacta este cuento y sí creo que la lectura de José Agustín en algunos casos, pues sí ha pasado un poco de moda entre nuevas generaciones. Sin embargo, yo con estudiantes jóvenes que les enseño cuál es la onda, pues de inmediato empiezan a repetir ciertas frases, empiezan a decir, es que tiene tantos juegos de palabras, tanta Sí. búsqueda, que es sumamente rico, ¿no? De lugar común a lugar común hay un abismo. Atrás Satanás o llueve mole, ¿no? Para decir que lo va a golpear, llueve mole. Este tipo de frases es bastante simpáticas, pues empiezan a subrayarlas y les interesa mucho. Sin embargo, creo que si no hay una continuidad porque podemos estar frente al problema de que quizá algunas o muchas de sus referencias hayan envejecido, que es el problema de cuando haces una literatura tan del momento que de pronto ya no se comprenden ciertos elementos. Y por otro lado, también la moral y la ideología de la época, ¿no? Yo Claro. digo, me encantan esas novelas, me encanta José Agustín, sobre todo es una obra liberadora, como dice Álvaro Enrique, que nos enseñó que se puede escribir como te da la gana, ¿no? Un poco retadoramente y abiertamente creativa sin restricciones, pero también hay ciertas temáticas, situaciones, padres sumamente ausentes, situaciones, conflictos casi siempre de celos que están un poco trasnochados ahora.
Y yo digo, bueno, en esta era con padres que están permanentemente presentes al grado de la consentidera y la histeria total sobre el paradero milimétrico de sus hijos, pues creo que estas figuras resultan muy diferentes, ¿no? Así es. A cómo son ahora. Oye, le ponemos un punto y aparte para irnos a Parménides García Saldaña, que bueno, pues es otro fenómeno literario complejísimo, ¿no? A ver, de formación marxista, economista, un tipo obsesivo, pero no sé qué opinas, pero Pasto Verde se me hace una de las grandes, grandes novelas, ¿no? Pues sí, olvidadas, pero que creo que refleja muy bien otro aspecto de la contracultura, ¿no? Sobre todo también en La Ruta de la Onda. Es una crítica, no, no sé, pero son de los primeros libros que hacen una autocrítica de la contracultura durísima. O sea, estamos ante un escritor con una mirada filosísima. Sí, Parménides era talento puro e inspiración pura, ¿no? Un poco a la manera de estos autores que comienzan a surgir a finales del siglo XIX, sobre todo en Francia, poetas jóvenes, ¿no? Como Lautréamont o Arthur Rimbaud, que son personas que parecen fuerzas de la naturaleza, pequeños de, bueno, salvando las distancias con Mozart, pero pues niños prodigio de la poesía que llegan a escribir como si ya les hubiera dictado una furia interna, un volcán interno, estas palabras y las transcriben y dices, pero ¿cómo llegaron a esto? Y bueno, por esto, a esta inspiración llegan por caminos diferentes, algunos por el insomnio, otros por el alcohol, pero un poco hablando más que del alcohol, de la embriaguez bodeleriana, ¿no? De que te embriagues con lo que sea, ¿no? Que te embriagues con literatura, con las pláticas, con la noche, pero que embriágate de algo, ¿no? Y siento que Parménides es el caso, el prototipo de este autor, un poco embriagado, sí, con sustancias, pero también con la vida, y que llega a escribir, pero es un poco caótico, o sea, como no tiene una disciplina, digamos, de un proyecto preciso, sino que constantemente cae en estas contradicciones que lo hacen también muy rico, como en La Ruta de la Onda, a la hora de hacer críticas al movimiento, ¿no? Cuando dice los Rolling Stones y está citándolo todo el tiempo en Pasto Verde, en El Rey Criollo, incluso aquí, y Mick Jagger es como estas palabras están liberando a una generación, pero a la par no olvida que Mick Jagger contrata a los Hells Angels, a este grupo pandilla de motociclistas que antes eran rompehuelgas de la guerra de Vietnam y que terminaron asesinando a un chico afroamericano en un concierto de los Rolling Stones. Entonces dice como estamos cayendo un poco en la trampa de Claro. irnos con esta tendencia de la música de la cultura, un poco como etiqueta superficial, sin caer en verdaderos, si tenía una formación ideológica revolucionaria, pues en verdaderas transformaciones. Estamos cayendo en una masa que canta o corea cierta consigna adecuada, pero que esta consigna no llega a una transformación social. Claro. Literariamente, ¿cómo ves a Parménides, no? Digamos, son pocos libros los que llega a publicar, pero en relación a su libro de cuentos, a su novela, a su libro de poemas, ¿no? Son como distintos Parménides, ¿no? Yo lo ubico en distintos momentos, por ejemplo, los cuentos, pues bueno, pues un poco más ligeros, pero en el momento de Pasto Verde es la locura total, ¿no? Hasta bromeando un poco con mis alumnos, le entras a esa novela y de inmediato te penetra un dolor de cabeza, ¿no? Porque sientes esa furia que te comunica Parménides. Y después, pues, estos textos, ¿no? Sobre música, sobre poesía, pero donde ya se nota ciertamente una decadencia en su vida, ¿no? Sí, claro. Bueno, es un escritor importante por el momento que ocupó. No voy a decir, por ejemplo, de hecho comento en el ensayo, ¿no? Que los poemas que aparecen ahí en Pasto Verde me parecen infumables, ¿no? Que si tuviera que releerlos otra vez
o Te lo que me saltas, los ¿no? enseñaran, diría, no, ya mátenme de una vez, ¿no? Sin embargo, siento que es un escritor, a ver, si lo entendemos como un tipo aislado, a veces pueden ser casos ligeramente tristes, ¿no? De un intento de entrar a un sector editorial, que yo creo que muchos hemos pasado por eso, de intentar publicar tu primer manuscrito, intentar que te entiendan, intentar tener lectores, eh, sin hacer compromisos, ¿no? Es decir, sin tener que tocar el tema del que quieren que hables, sin tener que tocar, usar el lenguaje que quieren que uses, sino morirte a tu manera, con tus propios medios, ¿no? Sí quieren la celebridad, sí quieren vender muchos libros y tener muchos lectores, pero si es en sus términos, ¿no? Si se están muriendo en sus términos. Y siento que Parménides es un autor que está un poco en bruto, un poco esta poesía, esta genialidad, estos sentimientos efervescentes en bruto, y está ahí como una cosa incómoda, ¿no? Como una cosa incómoda, no es tan controlado ni tan riguroso como José Agustín, tampoco tiene un proyecto digamos, narrativo que parezca que vaya construyéndose piramidalmente, sino que sí, como tal como dices, parecen diferentes Parménides que son producto de la inspiración que brota en el instante de escritura. Y yo reconozco en sus novelas sobre todo la atmósfera. Tiene una Sí. atmósfera lóbrega, extraña, de personajes que se llaman en la noche y empiezan a tener conversaciones en las cuales nunca te sientes equilibrado, sino que siempre sientes que estás, a ver, a quién Exactamente. está mentándole la madre y a quién está halagando, porque ya no entiendo muy bien dónde estoy situado. Pero por otro lado, también hay epígonos o repetidores de Parménides en las siguientes generaciones que ya me parecen muy cansinos, ¿no? Que es esta persona que sin la menor disciplina o las menores lecturas a veces se emborracha, escribe ciertas cosas y cree que ya es genial per se, ¿no? Por el hecho de que la borrachera es interesante. Y los chistes de borrachera son chidos en la borrachera, te lo estás pasando bien, pero muchos de ellos no envejecen, o sea, no envejecen maravillosamente, ¿no? Y los escribes y ese mismo texto que te pareció brillante cuando lo escribiste en este estado de embriaguez, 2 semanas después Pues es sí. un poco penoso y a veces ahí sí, pues los editores cumplen una función de filtro importante cuando no publican eso. Y uno, claro, uno está recién inspirado y dice que esto es una genialidad, no te lo publican y te encabronas con el medio, te enojas, ¿no? Pero a veces si volteas a ver el texto y dices, no, qué bueno que no me lo publicaron, era una porquería, ¿no? Claro. Oye, otro aspecto del artículo que me llamó mucho la atención es esta relación con Roberto Bolaño, ¿no? Este análisis que tú haces de la obra de Bolaño, de esta posible relación de los detectives salvajes con Se está haciendo tarde. Interesante esa perspectiva, ¿eh? Porque sí, efectivamente, creo que le debe mucho a la onda, pero a ver, cuéntanos, es muy, muy, muy interesante ese punto de vista. Bueno, a mí lo que me pasó, yo viví en España 5 años y allá pues estaba toda la efervescencia Bolaño, desde hace mucho está y todavía se mantiene, ya al grado de que hay un tour en Blanes, un tour y Barcelona para ir casi casi a la meca bolañana, y estos mismos autores, editores, poetas de muchos lugares de América Latina y de España van a México, ¿no? Viajan a México y quieren conocer estos lugares de la obra, particularmente de los detectives salvajes, y hay algunos que se aventuran a buscar los desiertos de Sonora y Chihuahua en 2666. Pero claro, yo siempre me preguntaba, como que había como una discontinuidad para mí en sus lecturas, porque ninguno de ellos tenía ni más la más remota idea de qué era la onda, ni quién es José Agustín, ni quién es Parménides, ni ninguno de estos autores alrededor. Entonces, para mí, pues Bolaño llega como una especie de revelación latinoamericana en el mundo, pero si conoces un poco de literatura mexicana, pues sabes que no es que llegara de la nada, es que tenía mucho anclaje y cimiento en el movimiento de la onda, en los honderos de los 60, en el 68, que Bolaño lo retoma desde una perspectiva
con esta poeta uruguaya que se queda encerrada en los baños cuando llegan los militares a Ciudad Universitaria, pero que ya lo habían narrado también muy bien en primera persona, en primer lugar, en primera línea, los escritores de la onda. Y yo siento que, o lo que dilucido en mi ensayo es que Bolaño como que aprende un poco de ciertos, podemos llamarle errores, exageraciones de la onda, ¿no? Que a veces son sumamente exagerados en los términos que utilizan, en los términos en inglés, en ciertas marcas que se evaporaron después y ya no se sabe qué son, en ciertas referencias, en chistes que se vuelven demasiado largos y pierden piso. Y también en esa conciencia ideológica, un poco con los conflictos de los celos, la misoginia, cierto tipo de estandarización del personaje Claro, femenino. Y con Bolaño, pues tenemos, Bolaño no es un escritor como los de la onda. Bolaño es un autor, si los de la onda empezaron a publicar a los 20 años, novelas que tenían tirajes de 5,000, 6,000 ejemplares, Bolaño más bien es una historia que agrada más al mercado actual, que es de fracaso, 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 hasta que lo logra publicar ya, pero pues ya con 40 años, ¿no? Empieza a tener un poco de claro. relevancia y muere a los 50, entonces no le quedó mucho ese jugo que exprimir. eh, y, pero lo que pasa es que al ser un novelista que escribe sobre la juventud, pero lo escribe a la distancia de los 40 años, tiene una madurez muy, muy Exacto. diferente. Y ahí es donde yo propongo, quizá como el Quijote, toda obra maestra es la canibalización de obras menores, ¿no? Entonces siento que así como el Quijote canibalizó miles, cientos de novelas de caballerías y muchísimos textos del momento más oscuros y más extraños que Cervantes leyó y asimiló, pues Bolaño también un poco que se come a la onda y la recrea, homenajea, parodia dentro de sus detectives salvajes, pero con un proyecto con más largas miras y sobre todo con una búsqueda trágica más fuerte. Sin embargo, o sea, sí lo pongo como un poco menor ciertos textos de la onda, pero no todos. La obra de José Agustín, sobre todo Se está haciendo tarde o Ciudades desiertas, me parecen novelas de primerísimo nivel que todavía tienen mucho que decirnos y que no tienen nada que ver ni con el sentimiento de juventud Claro. ni con un momento determinado. ¿Qué opinas de este periodo de José Agustín? Que siento que después de 2 horas de sol, no sé, de pronto perdimos un poco la brújula en relación con lo que estaba haciendo. Pero, por ejemplo, a mí Arma Blanca se me hace una gran novela. Creo que fue su última novela y me Ujú. dejó con muy buen sabor de boca, precisamente porque ya se nota un autor muy maduro, que deja a lo mejor estos temas de la onda y que nos deja una novela increíble. Pero no sé, ¿qué opinas de ese periodo de José Agustín? Yo siento que nos faltó un poco más del José Agustín como novelista de madurez. Si bien hubo grandes, grandes obras y grandes ejemplos, siento que también en algún momento de los 70s, 80s se encasilla y quiere seguir escribiendo desde una juventud bastante em, como obsesiva, empedernida, lo cual en algunos textos se agradece, en otros yo he leído ciertos cuentos de José Agustín que digo, es que parecía un cuentazo en las primeras 3 páginas y luego se perdió por completo en el experimento, justo, no me acuerdo el título, pero el que aparece en Jaula de Palabras, la antología que hace Gustavo Sainz, me acuerdo que es un cuento precioso en las primeras 3 páginas sobre una pareja que va a un pueblito, a una casa de Cuernavaca típica que te la prestan para pasar el fin de semana, y el cuento deriva en tal experimentación, un poco quizá Sí. también con premura para terminar el cuento o para mandarlo o para crear más, que pues que resulta un poco, bueno, pero no es un buen cuento, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Como que no tiene un buen desarrollo, pero se ve ahí la genialidad de José Agustín. Por otro lado, pues creo que sí lo cambia el hecho de haber estado en prisión, haber pues escuchado un poco testimonios sociales dentro de Lecumberri y a la hora de salir,
yo le reconozco mucho a José Agustín y a otros que tienen un compromiso social con ciertas consignas. No es que se vuelvan de pronto los líderes de un movimiento social y que estén ahí buscando un puesto político, sino que más bien, por ejemplo, pues sí se jactaba de, pues el Estado lo había encarcelado injustamente, había visto lo que hizo con 68, entonces resultaba una contradicción, por ejemplo, para él pues, recibir apoyos del Estado, ¿no? Para Claro. financiar sus obras. Y eso fue para varios miembros. Me contaba ahora justo un amigo en común, Óscar Alarcón, que René Avilés Favila también se jactaba de nunca haber tenido el Sistema Nacional de Creadores y esas cosas, que los méritos los tenía para haberlo recibido. Y creo que también es una consigna que no se debe de pasar en vano, o sea, que no se debe de regatear así como de, cualquiera. No, creo que sí es un punto de vista crítico de yo no quiero que el Estado me financie y me convierta en un producto suyo, depende de qué tipo de Estado, pero, Claro. pero este Estado en particular, no me siento identificado con él. Y pues a raíz del salinismo y de la creación del FONCA, pues el arte en México se ha vuelto todo lo contrario, ¿no? Todos los autores mueren por tener un Fonca, lo presumen como si fuera un máximo logro, aunque luego no tengan ninguna obra realmente producto Claro, de eso, pero sí. lo presumen como si fuera una insignia de que pertenezco al club. Y tú dices, ¿el club de quién? Pues de que me da Oye, dinero. habrá que hacer una columna especial de ese tema, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Es Entrarle al asunto de las instituciones culturales. Y te agradezco en verdad muchísimo este tiempo que nos dedicas, esta charla, y agradecerte la escritura de este ensayo, que bueno, que para todos los que amamos la literatura es muy importante que se reflexione en torno a este tema, que es la literatura de la onda. Alejandro, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pequeño anuncio, hacemos el anuncio de que ya, el escritor con libro en la mano, ¿no? No, que ya Mundo Anclado, la novela está en librerías, la segunda edición. Entonces, si quieren buscarla por ahí en los colegas de Puebla o la gente de otros escuchas, pues están invitados. Y pues muchísimas gracias por invitarme a platicar y cuando quieras podemos hablar de cualquier tema por acá. Gracias, Ale, muchísimas gracias.